Tratamos ahora el primer tema de Español 1. Nos corresponde ahora lenguaje, lengua y habla. Comenzamos inmediatamente. A modo de introducción, hay que decir que siempre ha existido una confusión entre los significados de los términos lenguaje, lengua y habla. Siempre, incluso si ustedes se ponen a ver en muchos libros, en donde debe decir lengua, dice lenguaje y viceversa. Eso por muchos años lo vimos en la escuela y todavía en algunos momentos lo seguimos viendo. La mayor confusión está básicamente tanto entre los términos lengua y lenguaje. Es decir, con habla casi no hay tanta confusión, aunque sí lo hay, pero no tanto. Mayormente la gente se confunde al definir lengua y lenguaje. Algunas veces estos dos términos, es decir, lengua y lenguaje, se usan indistintamente, es decir, como si significaban lo mismo. A veces alguien está hablando de lengua y en el primer momento usa el término lengua y hablando de lo mismo más adelante dice lenguaje, como si se tratara de la misma realidad. Estos tres términos realmente están estrechamente relacionados, pero cuando se miran detenidamente y cuando uno se introduce en un estudio serio de ellos, nos damos cuenta que tienen límites uno con relación al otro. Es decir, una cosa es la lengua, otra el lenguaje y otra el habla. Vamos entonces a comenzar viendo el caso del lenguaje. El lenguaje se define como la capacidad humana para comunicar a través de signos orales y escritos. Eso es el lenguaje, aunque se habla de distintos tipos de lenguajes, pero en este caso nos interesa más lo que se conoce como el lenguaje humano, que por eso dice capacidad humana para comunicarnos. Es como una facultad que tiene el ser humano para comunicarse a través de signos orales y escritos. Aquí en este sitio web encontramos esta parte que es interesante, que dice que nos permite compartir nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra visión del mundo, y todo eso lo compartimos con otras personas y también entendemos las necesidades, los pensamientos, los sentimientos, la visión del mundo de otras personas también. Todo eso se hace a través del lenguaje. El lenguaje se manifiesta de diferentes maneras. Por ejemplo, el lenguaje musical, el lenguaje que se da a través de la danza, el lenguaje que se da a través del dibujo o el lenguaje que se da a través de la palabra. Ahí ustedes pueden encontrar en este sitio web muchos detalles sobre esa parte que tenemos ahí. Eso es esencialmente el lenguaje. Quédese en la mente con la idea de capacidad humana, también facultad humana, que eso más tarde nos va a ayudar a hacer la diferencia básicamente entre lenguaje y lengua. El caso de la lengua, entonces, es el sistema de códigos por medio del que se comunica una comunidad de hablantes. Fíjese, más atrás, en el caso del lenguaje, vimos que es la facultad humana, pero aquí estamos viendo que es un sistema de códigos. Ese sistema de códigos es parte de la facultad humana que llamamos lenguaje, pero es solo una parte, porque el lenguaje es mucho más amplio, es una cuestión universal. La lengua como sistema de código es solamente una de las manifestaciones del lenguaje. Por eso es un sistema de códigos por medio del que se comunica una comunidad de hablantes, es decir, un grupo de personas, un país, un pueblo, una familia, etcétera, etcétera. A la lengua se le llama también idioma, por eso estudiamos la lengua inglesa, la lengua española. Por eso ustedes ven incluso que antes los libros de la escuela se llamaban el libro del lenguaje, pero cuando los estudiosos fueron arrojando luz sobre la diferencia que existe entre lenguaje y lengua, ustedes se fijan que ya esos libros no se llaman el libro del lenguaje, sino el libro de lengua española.
y ya no estudiamos el lenguaje inglés, sino la lengua inglesa. Y ya estudiamos en la escuela, sobre todo en el nivel secundario, lengua y literatura, porque lengua es sinónimo de idioma en este contexto. La lengua puede ser oral o escrita. De hecho, en eso que yo estoy haciendo ahora, ustedes pueden ver que yo hago uso de la lengua oral en este momento cuando ustedes escuchan mi voz, y escrita cuando presento algo de lo que estoy diciendo en la diapositiva y ustedes pueden leer. Saussure, o sea, Ferdinand de Saussure, que se considera el padre de la lingüística moderna, él pensaba que se trata de una institución social y un sistema de valores. Como institución social es porque cuando nosotros nacemos en una comunidad de hablantes, en un país, en un lugar determinado, poco a poco y sin nosotros mismos darnos cuenta, con el tiempo vamos poco a poco asumiendo eso que encontramos ahí. Y el término institución ahí es muy interesante porque es como algo que ya está establecido y nosotros al llegar no traemos nada nuevo que añadirle, sino que vamos poco a poco asumiendo lo que hay ahí. Y entonces, como sistema de valores es también interesante porque es a través de la lengua que se va inculcando en nosotros un sinnúmero de creencias, de manera de hablar, de manera de pensar de esa comunidad de hablantes. La lengua entonces se vale de signos compuestos de un significante y un significado. Es decir, el significante es la palabra per se y el significado es lo que llega a nuestra mente cuando pronunciamos esa palabra. Mire el ejemplo que tenemos aquí. La palabra números es el significante, lo que escuchamos o leemos en el momento. Y significado es la realidad a la que evocamos cuando mencionamos una cuestión determinada. Eso es igual que si yo digo, por ejemplo, celular. La palabra celular es el significante, pero el objeto que nos llega a la mente es el significado. Igual si yo digo silla, la palabra que ustedes están escuchando o leyendo cuando yo digo silla, ese es el significado. Y el significado es lo que les llega a la mente cuando yo pronuncio esa palabra y ustedes la oyen, o cuando yo la escribo y ustedes la leen. Es interesante porque ustedes se dan cuenta que una misma palabra en distintas lenguas se puede pronunciar, pero solamente la gente la va entendiendo a medida que se va diciendo en la lengua a la que pertenece. Es decir, usted dice silla y hay un dominicano, hay, digamos, un haitiano y hay un coreano, pero solamente la palabra silla la va a entender el dominicano, porque eso es ese signo, esos signos que tenemos ahí, es decir, la S, la I, la L, la L y la A, al juntarse y sonar y formar esa palabra en la lengua nuestra, ese significante solamente tiene significado entendible para nosotros. Esos son elementos de la complejidad de la lengua que a la vez resultan interesantes y que cuando nos adentramos a ellos podemos entender bastante bien la diferencia entre lengua y lenguaje, porque a través del lenguaje yo puedo señalar el objeto que es la silla y los demás ven que yo me estoy refiriendo a él, porque es una cuestión universal, pero por la lengua en la que yo pertenezco yo pronuncio el nombre de ese objeto y solamente me van a entender los que son parte de la comunidad de hablantes a la que yo pertenezco. En el caso del habla, entonces, es individual. Es como si viniera descendiéndose de una escalera. El lenguaje es universal, que está arriba. La lengua, entonces, es un poquito más abajo porque pertenece a una comunidad determinada de hablantes. Y el habla es individual porque es la manera en que cada miembro de esa comunidad hace uso de la lengua. Es decir, universalmente todos usamos el lenguaje para comunicarnos, pero solo los dominicanos
hablamos español, por decir un caso, porque hay más lugares en donde se habla español. Entonces, vuelvo a decirle, universalmente nos comunicamos, pero solamente los dominicanos, por decir un caso, hablamos español, pero dentro de los dominicanos, cada uno de nosotros usa la lengua española de forma distinta. Entonces, eso es el habla, la manera individual en que cada persona usa la lengua. Eso se debe a varios factores. Usted junta a dos personas y lo pone a pronunciar una misma palabra y usted verá que los dos no la pronuncian de la misma manera, porque aunque hablamos el mismo idioma, no todos pronunciamos las palabras de la misma manera. Eso tiene mucho que ver con la edad, con el género de la persona, con el lugar al que pertenece la persona. Por eso el habla es tan individual. Aquí en esta página que se llama significados.com se dice que también el habla es un acto individual por medio del cual una persona hace uso de la lengua. Es casi parecido a lo que tenemos arriba, pero es un poquito más amplio y nos ayuda a ampliar más el horizonte al definir el tema. Tanto la articulación, es decir, cuando se producen las palabras, la voz, que es la manera en que se transmite el sonido, y la fluidez, que es la rapidez o lentitud con que se habla, son elementos esenciales del habla. ¿Por qué? Porque como el habla es individual, todos articulamos de manera distinta, todos tenemos la voz diferente y todos tenemos una fluidez distinta a la hora de hablar. Por eso articulación, voz y fluidez son esenciales en el habla. Además, cada individuo habla de forma diferente, incluso a los que les rodean, incluso a los que hablan su mismo idioma e incluso a los miembros de su misma familia. Como ya les dije, eso tiene que ver con muchos factores: edad, género, zona de donde está la persona, todo eso. Entonces, esos son elementos claves que nos ayudan a ver que el lenguaje, lengua y habla, aunque tienen relación entre ellos, esos términos, no se trata de lo mismo. ¿Qué relación hay entonces entre lenguaje, lengua y habla? Primero, los tres están relacionados con la comunicación, porque a través del lenguaje es que nos comunicamos usando la lengua a la que pertenecemos y el habla que nos es característico, o más bien tiene sus rangos de acción. Además, son complementarios entre sí, y eso miren por qué. El lenguaje dijimos que es universal, pero la lengua es solo una de las manifestaciones del lenguaje. El habla, además, es la manera en que cada uno hace uso de la lengua. Todo eso en una sola cadena se puede decir de este modo. El lenguaje lo usamos de manera universal para comunicarnos cada uno en nuestra propia lengua, perteneciente a la comunidad en la que hemos nacido, usando cada uno el habla que le es particular a cada individuo. Esos elementos muy importantes que los tengamos en cuenta para hacer la diferencia entre lenguaje, lengua y habla. Muchísimas gracias y espero que les sirva.